la teva presentació. Bueno, como bien nos ha anunciado, yo voy a hablar un poquito de un aspecto colateral de lo que Luis Calvo ha introducido. En concreto voy a hablar de lo que dice el título, Energy Harvesting, el empoderamiento energético de la Internet de las Cosas. Como él ha dicho, yo soy Luis Fonseca, trabajo en el Centro Nacional de Microelectrónica, en la sede de Barcelona, en Bellaterra, y dirijo el grupo MESI. Supongo que el nombre nos ha pasado desapercibido, ¿vale? Viene del inglés, es Micro Energy Sources and Sensor Integration, ¿vale? Microfuentes de energía e integración de sensores. Le dimos la vuelta, obviamente, para cuadrar un buen anagrama, ¿no? Bueno, este es un poco el índice de lo que voy a hablar. No voy a entrar muy en profundidad de lo que son las tecnologías, he preferido realmente hacer una charla más bien divulgativa y un poco intentar explicar el por qué hacemos las cosas y la manera en la que las hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, unas palabras sobre el centro en el que trabajo, luego sobre la tecnología microelectrónica, sobre la propia Internet de las Cosas, sobre los temas de microenergía y en concreto luego en lo que yo personalmente me estoy dedicando estos últimos tiempos, que es sobre una particular fuente de energía ambiental que es la termoelectricidad. Obtener electricidad a partir de calor residual. Entonces, un poco esto son las palabras claves y si unimos los puntos de todas ellas, pues de alguna manera vamos a hablar de pequeños dispositivos de silicio para proporcionarnos energía. Bueno, el Centro Nacional de Microelectrónica, no sé si sois en plan gente del liceo, que os sacáis un abono y ya habéis estado en las dos presentaciones anteriores por parte de mis compañeros, pero si hay gente que no ha estado antes, pues me demoro un par de minutos para explicaros el Centro Nacional de Microelectrónica. Os he dicho antes, estamos en el campus de la Autónoma, en Bellaterra. No pertenecemos a la Autónoma, de todas maneras, pertenecemos al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de acuerdo, que creo que el año que viene cumplirá 80 años, pues el Centro Nacional de Microelectrónica es uno de sus 100 y pico de institutos. Nosotros somos más jóvenes, hemos cumplido 30 años hace poco. Y, bueno, aquí veis un poco el instituto. Esta L de aquí es donde estamos los científicos y este cuadradote de aquí grande es donde está la Sala Blanca. Hablaremos de ella. Pero como veis ocupa un espacio muy importante del centro, ¿de acuerdo? Somos un centro público de investigación. Trabajamos unas 200 personas, unos 70 investigadores y unos 70 técnicos. Estos 70 técnicos están muy ligados a la Sala Blanca, ¿de acuerdo? Y en este instituto hacemos micro y nanotecnología, una micronanotecnología que en el fondo es una ciencia bastante intensiva en tecnología. A ninguno de estos investigadores se les caerían los anillos si les dijeran que son tecnólogos, ¿de acuerdo? El presupuesto del instituto ronda los 10 millones anuales, de los que aproximadamente la mitad hay que salir a buscarlos a la calle en función de proyectos, ya sean nacionales o europeos. El resto lo pone el Estado. En el Centro Nacional de Microelectrónica trabajan unos 10 grupos de investigación, todos ellos trabajan en algún tipo de microdispositivo. Algunos ponen el foco un poco antes del dispositivo, aquí digo los átomos, es un poco exagerado, trabajan con materiales, y otros trabajan un poco más allá de los dispositivos en sistemas. ¿De acuerdo? La Sala Blanca que tenemos tiene unos 1.500 metros cuadrados, es muy grande, es la más grande que hay en el Estado español dedicada a investigación, y los dominios de actividad que nosotros desarrollamos dentro de la microelectrónica son estos de aquí, más MUR, más allá del CMOS y más que MUR. A estas alturas tenéis que estar muy puestos para saber de lo que estoy hablando, pero espero que después del primer tercio de la presentación sepáis un poco qué hay detrás de estos conceptos. Bueno, la Sala Blanca, que ya he comentado y también la ha puesto en valor Luis Calvo, es una Sala Blanca integrada de micro y nanofabricación, ¿de acuerdo? Es grande, como os decía, 1.500 metros cuadrados. Es una ICTS, ICTS quiere decir Instalación Científico-Técnica Singular, eso quiere decir que no hay otra como ella dentro de España, ¿de acuerdo? Y es donde se fabrican los circuitos integrados, los chips, los microdispositivos. Se caracteriza por tener una temperatura y una humedad controlada, las 24 horas del día, los 365 días del año, una temperatura alrededor de 21 grados, una humedad alrededor de 40,
grados de humedad. El aire es súper limpio, ya se ha comentado. Es más limpio que un quirófano donde se hagan operaciones a corazón abierto. Las sustancias químicas que se usan son muy puras. De hecho, en el catálogo de sustancias químicas, cuando explican los grados de pureza, hay uno que se llama grado microelectrónica, y es de los más altos. Es un espacio en el que las zonas críticas tienen mínimas vibraciones. Están encima, por ejemplo, esta parte de aquí, que es la de fotolitografía, está encima de lo que se llama una losa sísmica, o sea, aislada del resto del suelo, de manera que no se comunican las vibraciones de los alrededores. Eso es importante en Bellaterra porque estamos rodeados de autopista, ¿de acuerdo? Las máquinas que se usan son ultra precisas, todo da vueltas alrededor de lo mismo, precisión y limpieza, ¿de acuerdo? Y por supuesto, un último componente que muchas veces la gente se olvida es que en la sala blanca hay gente que casi siempre sabe lo que hace, ¿vale? Eso. Son estos y otros tantos como estos. Bueno, ya veis otra característica, cómo van vestidos. Van vestidos prácticamente de pie a la cabeza, con un mono, y eso no es para su protección, es para protección de las obleas de los chips, ¿de acuerdo? Para evitar que partículas nuestras vayan a parar encima de los chips. Por el mismo motivo que mantenemos el aire limpio, el agua limpia, los productos químicos limpios, también el personal, de alguna manera, se viste de esta manera para proteger el producto. Bueno, tecnología microelectrónica. La tecnología microelectrónica se basa principalmente en el silicio. El silicio es uno de los 118 elementos que hay en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Es un semiconductor, se encuentra de manera abundante en la naturaleza, en forma mineral, y, de todas maneras, no se trabaja a este nivel, se trabaja con obleas de silicio dentro de la sala blanca. Las obleas de silicio son estos discos de aquí, que pueden tener diferentes tamaños, de varios centímetros, las más grandes son de 30 centímetros, o sea, una pizza familiar ya, de 1 milímetro o menos de espesor, que a su vez provienen de estos grandes lingotes de silicio. Este mineral se pone en un crisol a alta temperatura y se hace bajar una pequeña simiente de silicio, se pone en contacto y se empieza a estirar poco a poco hacia arriba y rotando. Y lo que crece es este gran cristal. La simiente estaba aquí un día antes, la simiente estaba aquí, un día después está aquí y ha salido todo este gran cantimpalo de silicio, ¿de acuerdo? Luego este lingote se cierra, se corta y tienes las obleas, ¿de acuerdo? Y son con las obleas en las que se trabaja dentro de sala blanca. ¿Cuáles son las técnicas básicas de fabricación microelectrónica? Pues sobre estas obleas es depositar determinadas capas, muy delgadas, capas finas, sobre ellas hacer un proceso de fotolitografía, que es decir, ser capaz de definir algún patrón encima de ellas y grabarlas, eliminar parte de esas capas donde no interesan y dejarlas donde interesa, ¿de acuerdo? Y un poco el aspecto que tienen los chips desde fuera es esta típica imagen, que parece que esté sobrevolando con un avión una ciudad a una determinada distancia, ¿no? Este es el aspecto que tienen los chips de silicio. Estamos hablando de microelectrónica, por lo tanto son componentes electrónicos, y micro quiere decir un micrómetro. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Por lo tanto, todas estas capas, todos estos procesos que estamos hablando, son capas que están en torno a la micra. El espesor de las capas que ponemos es una micra y menos. También hablamos de micro-nanoelectrónica, por debajo de la micra normalmente. La precisión de la fotolitografía también alrededor de la micra. Hay capas que pueden ser de 100 micras, el patrón que tú tengas, XY en la oblea, y otros que pueden ser mucho más pequeños, del orden de 10 nanómetros. Y el grabado, lógicamente, el mismo espesor que la capa. Al final los chips pueden tener un tamaño, aquí, entre 1 milímetro normalmente y 1 centímetro. ¿De acuerdo? Puede variar mucho en función de la función del chip. Los chips que tenemos en las tarjetas de crédito, ¿sabéis? ¿No? El chip, el famoso chip, esa cosa dorada que hay ahí. Bueno, la cosa dorada no es el chip. La cosa dorada son los contactos del chip que está dentro enterrado. Ese hace 1 milímetro. Está dentro de la propia tarjeta. Y los chips de los microprocesadores que hay en un ordenador, esos son más bien de 1 centímetro. Porque claro, tienen mucha más funcionalidad. Son muy potentes. ¿De acuerdo? Tienen muchos transistores ahí dentro. Bueno, si uno mira en profundidad lo que hay debajo de la superficie de un chip, se puede encontrar con algo como esto. Con esas capas que os he dicho, que se ponían, se fotolitografiaban y se grababan. Y eso se va repitiendo capa a capa. ¿De acuerdo? Aún así, todo el trabajo, toda la inteligencia que uno ha puesto aquí,
ocupa como las 10 micras más superficiales de toda la oblea. La oblea hacía como 1 milímetro. Pues toda esta casa de muñecas donde se mueven los electrones ocupa 10 micras. Para que tengáis una idea, un cabello humano, el grosor son 80 micras. O sea que realmente todo el dominio por el que se van a mover los electrones, derecha, izquierda, arriba y abajo, ocupa 10 micras, que es la 10ª parte de la 8ª parte de un cabello humano. Una palabra interesante, CMOS, salía en la primera. CMOS es un acrónimo formado por 4 letras, cada letra tiene un sentido, ¿de acuerdo? Esto lo que nos dice es un poco los materiales de los que están hechos los chips, aparte del silicio. El silicio era un semiconductor, esta es la S. La S de CMOS es semiconductor. Lo de complementario quiere decir que ese semiconductor en unas zonas es N, en otras zonas es P. Eso quiere decir que en unas zonas es muy rico de electrones, y en otras zonas es pobre de electrones. Por aquí, ¿qué nos interesa? Que los electrones se muevan. ¿Y por qué se van a mover los electrones? Pues porque van a ir de una zona que hay muchos a una zona que van a ir pocos. Y van a ir por caminos en los que les sea fácil. Y los caminos que les sea fácil es el propio semiconductor o los metales. Los metales son conductores, la M. Y si no queremos que vayan a ciertos sitios, vamos a poner una barrera para que no puedan ir por ahí. Un aislante. Los óxidos de silicio son aislantes. Esta es la O, ¿de acuerdo? Entonces, CMOS, de alguna manera, nos está diciendo cuál es el material del que está hecho esta casa donde viven los electrones. Como los cerditos. Aquí hay paja, hay ladrillos, hay madera, hay de todo, porque todo lo necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este nivel más profundo es donde están los transistores. Los transistores es el elemento más básico de la tecnología del silicio. Y decimos que la tecnología del silicio es tecnología de información porque el transistor nos permite dos cosas. Es lo que nos permite la lógica binaria, los unos y ceros, los famosos unos y ceros. A nivel de transistor, el transistor es un relé, deja o no deja pasar electrones, ¿de acuerdo? Y con todo esto se puede montar una lógica muy sencilla, que es lógica binaria, pero súper potente. Todos los ordenadores funcionan con lógica binaria, los de inteligencia artificial también, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que permite, que es el 1 y el 0, son el almacenamiento en las memorias. Las típicas memorias que hay en el ordenador, en el lápiz de memoria, ¿de acuerdo? También, unos y ceros. O una celda de memoria está ocupada o no está ocupada. Esos son los bits. Pues todo esto es en lo que se basa la actual tecnología de la información, ¿de acuerdo? Y la principal tecnología para fabricar todos esos dispositivos se llama tecnología CMOS, por los motivos que os he explicado. Microelectrónica quiere decir pequeño, quiere decir también miniaturización. Y lo que se ha experimentado es que cada vez todo es más pequeño, ¿de acuerdo? Este transistor, que en los 70, la microelectrónica nació en los 70 más o menos, tenemos 50 años de microelectrónica nada más. En los 70 hacía 10 micras de tamaño, pues van pasando los años y se consigue hacer más pequeño. 5, 1, hasta ahora más o menos, en las fechas en las que estamos, que ya lo que ocupa este transistor ha pasado a ser como 10 nanómetros. Y aquí hay un factor 1000. Reducir una dimensión 1000 veces quiere decir que en X y Y la ha reducido 1.000.000 de veces. Ahora, en el mismo espacio donde antes había un transistor, ahora hay 1.000.000. Por eso, los chips ahora son mucho más potentes que hace 50 años, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que ha cambiado es el tamaño de las obleas. Esto ya es un tema de dinero, ¿de acuerdo? Antes las obleas eran relativamente pequeñas, las primeras hacían 5 centímetros, ahora, como os he dicho, hacen 30 centímetros. ¿Por qué? Porque en una oblea de 30 centímetros caben muchos más chips que en una de 5. Entonces se procesan muchos más chips a la vez. El precio por chip sale más barato al final del día, ¿de acuerdo? Esto es lo que ha dado pie a lo que se conoce como ley de Moore, que más que una ley es una predicción, ¿vale? Este señor, al principio de la microelectrónica, predijo de alguna manera que el número de transistores en un microprocesador se doblaría aproximadamente cada 2 años. Y esto es una predicción que más o menos se ha cumplido. ¿Cómo? Como os he explicado, porque cada vez se ha reducido más la dimensión de los chips del transistor fundamental y por lo tanto cada vez teníamos posibilidad de poner más transistores en la misma unidad de área. ¿Esto en qué lo hemos notado nosotros? En que cada 2 años, por decir algo, hemos podido comprar un ordenador más potente al mismo precio. ¿De acuerdo? Esto es la ley de Moore, ¿vale? En la que se basa un poco la tecnología de información cuando hablamos de transistores y de memorias.
los ordenadores son más potentes, son más rápidos, las memorias tienen más capacidad, ¿de acuerdo? Que de alguna manera es lo que presentan estas dos gráficas. El número de transistores que hay en una CPU, en un microprocesador, desde los 60 hasta la fecha, ha crecido en potencias de 10. Esto parece que es una curva lineal, no lo es. Es una curva exponencial, lo que pasa que nos hemos puesto unas gafas logarítmicas que son como la kriptonita de las exponenciales, ¿no? Una exponencial la convertimos en lineal cuando hablamos en potencias de 10. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con el número de transistores en un microprocesador y también con las celdas de memoria en las memorias, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que si asimilamos a un ordenador, a una especie de cerebro electrónico, con su procesador y su memoria, pues nuestros ordenadores cada vez tienen más neuronas. De hecho, ya tienen más neuronas que nosotros, ¿eh? Todo lo que os he explicado era un poco la tecnología habitual, que tiene poco de habitual, pero es la que se usa para hacer los principales dispositivos microelectrónicos, que son microprocesadores y memorias, ¿vale? Pero hay otro tipo de tecnologías que lo que nos permiten, van un poco más allá de aquello, depositamos capas y grabamos capas, que os decía al principio, que es que podemos dar forma al silicio de la propia oblea que hay abajo. Podemos abrir boquetes, excavar. ¿Y eso para qué lo hacemos? Pues lo hacemos para acabar definiendo unas estructuras que no están totalmente en contacto con el silicio de abajo, y entonces son capaces de moverse, ¿vale? Entonces podéis pensar, pero estas estructuras que son tan pequeñas serán frágiles, se romperán. No, todo lo contrario. Cuando tú vas a la microescala, se favorece la integridad de las estructuras. Las estructuras son menos frágiles, ¿de acuerdo? Es lo mismo por lo que una hormiga puede soportar muchas veces su peso y un elefante no, ¿de acuerdo? Pues aquí pasa algo parecido. Tú una de estas pequeñas estructuras la puedes hacer mover muy deprisa y no se te romperá. Esa misma estructura escalada a nuestras dimensiones se rompería sin remedio, ¿de acuerdo? El hecho de que estas estructuras puedan interactuar con el entorno quiere decir que pueden responder a algún cambio en él. Pueden responder a un cambio de presión, pueden responder a la presencia de un determinado gas, al pH del medio, a la presencia de un compuesto químico, de una molécula. Pueden sensar. De esta manera es como conseguimos hacer sensores, que es otro elemento que complementa los que os había explicado antes. Dispositivos como microprocesadores y memorias. Pues el otro mundo, que también se consigue fabricar con técnica microelectrónica, es el mundo de los sensores, ¿de acuerdo? De esta manera conseguimos una conexión entre el mundo digital, el cálculo y el tratamiento de la información, los procesadores y la memoria, con el mundo físico, a través de la interacción con el mismo y el captado de información, los sensores, ¿de acuerdo? Y esto, la reunión de todo esto, se puede llamar micro-nanosistemas y es la base de sistemas inteligentes. Es la base de lo que también estará en determinadas cosas de la Internet de las cosas. Esto ha hecho que la microelectrónica sea a menudo invisible, pero prácticamente indispensable. Hay microelectrónica allá donde no pensaríais. Ya hemos comentado las tarjetas bancarias, por supuesto las tablets, los móviles, los ordenadores, los módems, las comunicaciones, dentro tienen microelectrónica, los electrodomésticos tienen microelectrónica. La famosa Wii fue la primera vez, esto de poder jugar así, el mando de la Wii fue la primera vez que había un montón de sensores inerciales que eran capaces de detectar cómo tú movías la mano y eso lo trasladaban en la pantalla, ¿de acuerdo? Es para ilustrar un poco que no todos son microprocesadores y memorias, también hay sensores, igual que hay sensores en los audífonos, en los marcapasos, en los robots, en los coches. Los coches igual serán eléctricos de aquí poco, pero electrónicos hace mucho que son electrónicos, ¿de acuerdo? Equipamiento en los hospitales o en las fábricas. En todos los lados tenéis microelectrónica. Bueno, ahora es cuando mi predicción de que igual podríais entender lo que quería hacer más Moore, más allá del CMOS y más que Moore, debía quedar un poquito claro, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado del CMOS. El CMOS es todo un poco lo que estaba en los dispositivos en los que se basa el procesado de información. Todo aquello que hemos ido reduciendo dimensiones, o sea, todo aquello que se ajusta a la ley de Moore. Por lo tanto, trabajar en miniaturización, en seguir progresando en la miniaturización se llama más Moore, ¿de acuerdo?
todo el tema de sensado, que no está tan pendiente en reducir dimensiones, sino en interaccionar con la gente y con el entorno, se llama más que more, ¿de acuerdo? Y el Beyond CMOS, más allá del CMOS, es, bueno, gente que está empezando a preparar cómo puede ser la tecnología microelectrónica cuando este esfuerzo en miniaturizar, nos demos con una pared, porque ya no somos capaces de que un transistor funcione como transistor más allá de por debajo de unos pocos nanómetros, que prácticamente estamos allí. Entonces habrá que cambiar el paradigma de fabricación, no hablaremos más de CMOS, y hablaremos de una nueva tecnología, ¿de acuerdo? Estos son los 3 dominios en los que alguien que se dedica a la microelectrónica puede estar dedicando sus esfuerzos, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto, en teoría, pues os he cerrado un poquito el capítulo de tecnología microelectrónica para que sepáis un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de estos chips microelectrónicos, procesadores, memorias y también sensores, ¿de acuerdo? Bueno, ahora me pongo un poco filosófico. Tiempos de cambio, la Internet de las cosas, IoT en inglés, Internet of Things. Veréis mucho IoT porque es como se describen estas cosas, ¿no? Bueno, ya hace tiempo que estamos inmersos en una dinámica de progreso continuo aquí, y entonces hemos llegado a cambios insospechados debido a crecimientos exponenciales que a su vez se han debido a fenómenos que surgieron un día, crearon una onda expansiva, reacciones en cadena, realimentaciones positivas, y sin darnos cuenta hemos llegado a la situación de hoy, ¿de acuerdo? Uno de estos fenómenos fue la revolución industrial, ¿de acuerdo? La máquina de vapor. Pero fijaros lo insospechado de todo, que la primera máquina de vapor no se hizo para otra cosa que para sacar agua de las minas de carbón, para poder extraer el agua de las minas de carbón que en Inglaterra se inundaban. Inglaterra se desforestó, no había madera, así que había que quemar carbón, extraerla de las minas, pero las minas estaban inundadas. Para hacerlas productivas había que sacar el agua de allí. Entonces inventaron una máquina de vapor que lo que hacía era extraer el agua de esas minas. Bueno, gracias a eso había más carbón y se podía hacer más vapor. Y alguien pensó, pues además todo esto se puede utilizar para mecanizar industria. El gran boom de la industria textil en Inglaterra, ¿de acuerdo? Luego alguien dijo, bueno, si la máquina de vapor la ponemos sobre ruedas y la propia máquina de vapor la mueve, pues revolucionamos el transporte. Por tierra, por mar, ¿de acuerdo? Y además damos salida a toda esa gran producción de ropa que hay en Inglaterra. Entonces, el comercio global ya empieza por allí, ¿de acuerdo? Y aún más, a alguien se le ocurrió, bueno, no solo mecanizar la industria, vamos a mecanizar el campo también, ¿no? Y entonces empezó un poco también la explotación industrial del campo. ¿Y qué pasó con esto? Pues que de una sociedad donde el 90% se dedicaba a la agricultura, hemos pasado a una sociedad ahora que se dedica al 2%. ¿Y dónde ha ido toda esa gente? Aquí, a las fábricas. Y tenéis una realimentación positiva que hace que esto al final explote. ¿De acuerdo? Bueno, explote. Genere el progreso que hemos conocido hasta ahora. De una máquina de vapor que solucionaba el sacar agua de una mina. ¿De acuerdo? Esto ha dado lugar a cambios insospechados, impredecibles, socioeconómicos, que ha cambiado la organización del trabajo y de nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Más industria, menos agricultura, aún así la agricultura más eficiente que antes, ¿de acuerdo? Y la organización del tiempo es totalmente diferente post-revolución industrial que pre-revolución industrial. De hecho, antes la gente no tenía relojes, el único reloj es el que estaba en el campanario del pueblo, pero ahora todo el mundo tenemos relojes. ¿Por qué? Porque con la revolución industrial y con el trabajo en cadena, todo el mundo tenía que estar en la factoría a la hora que tocaba. Antes, si en una zapatería había 10 zapateros, cada uno hacía un zapato cada uno, de principio a fin. Cuando tú tienes una cadena de montaje, cada uno hace una pequeña cosa y todos los elementos de la cadena de montaje han de estar. Si un empleado no ha venido, la cadena se para. Todo el mundo tenía que entrar a la empresa a la misma hora y salir a la misma hora. De ahí viene en parte la organización de tiempo que tenemos. Otra cosa curiosa, bueno, todos sabéis que la hora solar en cada sitio es diferente, ¿no? Depende del sol. En Inglaterra fue el primer sitio donde se dijo que la hora tenía que ir con arreglo al meridiano de Greenwich. ¿Por qué? Porque tú sabías a qué hora salía el tren de Londres, pero no sabías a qué hora llegaba a Manchester, porque la hora de Manchester no era la misma que de Londres. ¿De acuerdo? Entonces,
Ahí dijeron, pues bueno, para que el tren tenga un horario fiable, que sepas a qué hora sales y a qué hora llegas, todo el mundo ha de tener la misma hora. Aunque el sol esté 10 minutos por delante, o media hora por delante, o media hora por detrás. Todo eso viene de entonces, ¿de acuerdo? Después del vapor vendrían los combustibles fósiles y la electricidad, que ha redundado más en todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿a qué venía todo esto? Pues porque ahora estamos en ciernes de otro gran posible nuevo motor de cambio, que es la digitalización. Y los componentes de esta digitalización, pues habréis oído estos términos más de una vez: la Internet de las cosas, el Big Data, son datos masivos, la inteligencia artificial o la robótica, ¿vale? Son disciplinas separadas, pero en muchos casos pueden tener que ver. La Internet de las cosas puede generar datos masivos que necesites una inteligencia artificial para procesarlos. Pero bueno, todo esto redunda un poco en este gran mundo de la digitalización que, como os digo, puede ser un nuevo motor de cambio, que a saber a qué nueva sociedad nos encamina. ¿De acuerdo? La Internet de las cosas, ¿qué es? Pues en el fondo, confiar que hay cosas con vida propia, en segundo plano, que trabajan en nuestro beneficio. Un poco como los abuelos hoy en día, ¿no? Pero bueno, son cosas inanimadas, ¿no? Internet de las cosas se entiende que es la acción colectiva y coordinada de cosas, en segundo plano, que proporciona un mejor diagnóstico, un mejor control de las situaciones y que nos permite dar una respuesta más eficiente a estas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Y dónde puede tener lugar esto? Pues dentro de casa, puede tener a nivel de ciudad, puede ser tú mismo dentro del coche, en el lugar de trabajo, incluso durante tu tiempo libre. Y no solo en cada una de estas parcelas, sino que todos estos dominios se pueden hablar entre ellos. Bueno, tu casa se puede comunicar con tu lugar de trabajo con tu coche, ¿de acuerdo? Es una gran interconexión de estos dominios. Habéis oído hablar de la nube también, ¿no? Bueno, pues muchas veces la Internet de las cosas es Internet, por lo tanto hay una comunicación hacia una gran forma de comunicación, ¿no? Se pueden comunicar a corto alcance entre ellas, pero en muchos casos se comunican inalámbricamente o con cable a la nube, ¿de acuerdo? Entonces, dos cosas. Primero, el número de objetos conectados se mide ya y se medirá en el futuro por billones americanos, o sea, 1000 millones, ¿de acuerdo? Bueno, esto tampoco no es tan extraño porque como hay en unidades americanas 7 billones de personas en el mundo, pues con que todo el mundo tenga un móvil ya los tenéis el billón conectado, ¿no? Pero bueno, esto tiene que crecer de 10 en 10 cada pocos años, ¿de acuerdo? Y la otra cosa es que la nube, que parece una cosa tan etérea, ¿no? ¿Qué es la nube? Pues no tiene nada de etéreo, ¿de acuerdo? La nube son grandes data centers, donde hay millones de servidores, ¿de acuerdo? Es un pequeño infierno de aire acondicionado. En Alemania es la industria que más energía gasta, simplemente para mantener a una temperatura constante, como la sala blanca, todos estos ordenadores, porque los ordenadores trabajando al máximo generan muchísimo calor, ¿de acuerdo? Bueno, pues la nube es eso, la nube es una gran instalación llena de servidores, que es capaz de comunicarse con los otros nodos de la Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, esta foto de este señor no es un científico, ¿vale? No es un científico, es un escritor, es Dickens, ¿de acuerdo? Porque Dickens escribió Historia de dos ciudades y dio lugar a una frase que ha tenido bastante éxito, que dice: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Se refería a la Revolución Francesa, ¿vale? Pero bueno, luego seguía, que tampoco tiene desperdicio lo que sigue, ¿no? La edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas. No, luego se pone estupendo, ¿no? Todo lo poseíamos pero nada teníamos, íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. Bueno, esta frase se puede aplicar a cualquier situación de gran cambio, ¿no? Pero bueno, por eso está. Pero bueno, además de Historia de dos ciudades, también escribió otro libro que se llamaba Grandes Esperanzas. En el fondo hay grandes esperanzas depositadas en la Internet de las cosas, ¿vale? ¿Y de qué tipo son estas grandes esperanzas? Primero, siendo cínico, los primeros que tienen grandes esperanzas son los productores de chip, porque ven el gran negocio. Este gran negocio que viene con esta nueva ola, que es la Internet de las cosas, que viene después de la automoción, de sensores para automoción, de sensores para electrónica de consumo, las Wii, los móviles, pues ahora viene la Internet de las cosas. Es la tercera ola donde esperan hacer el gran negocio. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque estamos hablando de billones y trillones de chips, ¿de acuerdo? Pero bueno, también hay grandes esperanzas en lo que estábamos hablando desde un punto de vista de la sociedad.
En el 2015 la ONU definió estos objetivos de desarrollo sostenible que deberían conseguirse para el 2030. Bueno, son grandes objetivos, ¿eh? El fin de la pobreza, del hambre, mejor salud de bienestar, educación de calidad, igualdad de género, hay muchos, ¿de acuerdo? Bueno, pues la Internet de las cosas se supone que va a poder apalancar el progreso en muchas de estas cosas. Y de hecho hay un grupo que se dedica a estudiar estas cosas y tiene un documento en el que ha hecho un mapa de las actividades de la Internet de las cosas con respecto a todas estas grandes esperanzas, y no hay nada que no tenga, no hay nada en la que el Internet de las cosas no pueda proporcionar algún aspecto positivo. Y aquí os he marcado algunos: salud y bienestar, energía sostenible, una industria sostenible también, ¿de acuerdo? Las ciudades inteligentes, el Internet de las cosas es muy importante para una ciudad inteligente y sostenible. Bueno, pues esta es la gran esperanza que hay también detrás de esto. Redundando en esto mismo, Luis lo ha comentado también, él ha dicho 1 billón de sensores. Yo digo trillón porque vuelvo a la unidad americana, que es la que suele estar en la literatura, ¿de acuerdo? Hablamos de billones de objetos, pero de trillones de sensores, porque cada objeto va a tener más de un sensor, ¿eh? El hecho de poner a los objetos en línea y conectados es para que comuniquen algún tipo de información, y esta información normalmente viene de mano de sensores, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el movimiento del trillón de sensores, y se habla del planeta de trillón de sensores. La filosofía que hay detrás de esto es un poco la misma que os he explicado antes. Si somos capaces de generar este trillón de sensores en las próximas décadas, llegaremos a un momento que se define como el momento de la abundancia. El momento de la abundancia, que para nosotros puede tener otro significado, quiere decir, en este contexto, que es en el momento en el que la capacidad de proveer de servicios, de tecnología, supera a la demanda. Y por lo tanto, podremos arreglar todos los problemas. ¿De acuerdo? Tendremos metralla suficiente para arreglar todo. Bueno, pues según estos visionarios muy optimistas, si apretamos el paso, si nos ponemos las pilas, y para el 2030 y mucho, ¿no? O 30 y poco, pues podríamos llegar a un poco lo que decía la ONU, intentar conseguir esos grandes objetivos globales. Como hablamos de ponernos las pilas, paso al siguiente bloque de la presentación, que es el tema de la energía, que es el otro gran tema que tiene que ver con la charla, ¿de acuerdo? Vuelvo a la revolución industrial porque hay un punto que es importante recalcar. La revolución industrial fue además una revolución en la conversión de energía, ¿vale? Antes la gente ya usaba el viento, el agua y el fuego, pero no era capaz de convertir una fuente de energía en otra. De hecho, los únicos que eran capaces de convertir una fuente de energía en otra eran las personas y los animales, que convertimos la energía de lo que ingerimos en capacidad de movimiento, ¿de acuerdo? Por eso, quien alababa los campos o movían las norias muchas veces eran los animales, ¿de acuerdo? Con la revolución industrial eso cambia, fuimos capaces de aplicar fuego al agua y crear viento, ¿vale? Y crear vapor, y eso ya lo convertimos finalmente en electricidad. El harvesting de energía, en el fondo, bebe un poco de estas fuentes, por eso lo he colocado aquí. La macroenergía es importante, o sea, ya sabemos que lo que mueve nuestro mundo es la energía. Energía en vatios, en potencias de 10, pero inimaginables. Eso es lo que necesitamos en el mundo para que siga dando vueltas, ¿de acuerdo? Y esto no va a cambiar, ¿de acuerdo? Esto va a ser así. Pero lo que va a ser también importante es la microenergía o la acumulación de microenergía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por el tema que hablamos, por la Internet de las cosas. Y cada uno de esos billones o trillones de sensores va a necesitar una fuente de energía. Y si están distribuidos por todos los lados, pues va a necesitar que esa energía pequeña esté disponible allá donde se necesita, de una manera distribuida. Es lo que digo aquí. No solo hará falta energía abundante, sino energía abundantemente distribuida. Un poco lo que quiero representar con este pez grande hecho de peces pequeños, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hacen falta las soluciones de microenergía? Ya os lo he dicho, ¿no? Cada gota de este océano de la Internet de las cosas necesita autonomía energética para funcionar. ¿Cómo obtenemos energía energética? Bueno, enchufando, ¿de acuerdo? Pero si no tenemos un escenario de aplicación donde haya una pared, un enchufe y un cable, con baterías, ¿de acuerdo? Con pilas. Bueno, ya sabemos lo que pasa con las pilas, ¿no? Tarde o temprano se agotan, hay que recargarlas o hay que cambiarlas. Entonces, hay muchos escenarios de aplicación donde que se acabe la batería es un problema. Escenarios donde
es difícil acceder para cambiar la batería. Si tú tienes un implante en el marcapasos, tienes que volver a abrir para sacar la batería. Si tú tienes una batería en un satélite, desde luego no va a subir nadie a cambiarla. Allí hace falta otra cosa que no sean baterías, ¿de acuerdo? En aplicaciones más mundanas, nuestro cuerpo, los móviles, wearables que podemos tener, pulsómetros o la Internet de las cosas, las baterías es lo que se usa normalmente, pero esto tiene otro problema, que es un problema de acumulación de las baterías que tú cambies. Esto tiene un problema logístico, el poder cambiar todas las baterías si estamos hablando de 1 trillón de sensores, y luego el problema ecológico que puede tener esto, de acumulación de baterías como residuo. Bueno, alternativas. Vamos a llegar al Energy Harvesting. Ya hemos visto que las baterías es la manera habitual de alimentar un nodo de la IoT, ¿de acuerdo? Estos nodos en el futuro van a consumir poco, menos de lo que van a consumir ahora, ¿de acuerdo? Entonces, pues las baterías es una opción, bueno, viable a medio o largo plazo, no es a plazo eterno, porque como ya hemos dicho, se consumen y por lo tanto hay que cambiarlas. Una alternativa interesante es intentar obtener energía a partir del ambiente para poder alimentar directamente los nodos de la IoT o para recargar en todo momento esta batería y así no tener que cambiarla al final, ¿de acuerdo? O alimentamos por aquí directamente o recargamos la batería y acabamos alimentando igualmente. Esto te da una opción de autonomía un poco más largo plazo, porque nos evitamos el tener que cambiar. Largo plazo lo definirá la durabilidad de tu dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, fuentes de Energy Harvesting, las más importantes son la luz, que es lo que usamos cuando las celdas o los paneles solares, el calor con los generadores termoeléctricos, el movimiento a partir de vibraciones, ¿de acuerdo? Y radiofrecuencia. Estos son 4 fuentes ambientales de energía que podemos usar para el harvesting energético, para conseguir esa microenergía que nuestros sensores pueden necesitar. ¿De acuerdo? Antes de explicaros, nos vamos a fijar en el calor, pero antes de explicaros cómo lo usamos, 2 transparencias importantes. En un panorama con trillones de sensores, mejor que estos sensores sean pequeños. Es la misma analogía de antes de la naturaleza, ¿de acuerdo? Es mucho más sencillo para la naturaleza tener muchas hormigas que muchos elefantes, porque tener muchas hormigas requiere el consumo de menos materiales y de energía para su fabricación y también para su propio mantenimiento, ¿de acuerdo? Por eso hay más hormigas que elefantes. Con los sensores pasa lo mismo. Y además, el ser pequeño hace que sea habilitador. Hay aplicaciones en las que el sensor es pequeño o no lo vas a poder usar. Si tú quieres implantar algo en el corazón, no puedes poner algo que sea muy grande, tiene que ser algo que sea pequeño. ¿De acuerdo? Estos son los motivos por los que es importante que los sensores en el futuro sean microsensores. Si los sensores son pequeños, los dispositivos que les tienen que proporcionar la energía y que van a estar a su lado han de ser pequeños también. No tiene sentido tener un sensor pequeño y a su lado una caja de 1 metro cúbico para dar la energía. ¿De acuerdo? Esto nos plantea un problema. Y es que esas fuentes ambientales de energía normalmente son de baja intensidad. Afortunadamente, ¿no? Porque si las vibraciones fueran muy grandes estaríamos en un terremoto continuo. Si el calor fuera muy grande nos estaríamos quemando. Son fuentes de baja intensidad. Si queremos capturar una energía de forma eficiente de una fuente de baja intensidad con un dispositivo pequeño, es como intentar atrapar moscas con un cazamariposas. Es difícil, se nos van a escapar, ¿de acuerdo? Entonces, si estos sistemas han de ser pequeños, como mínimo, internamente tienen que ser muy densos, ¿de acuerdo? Han de tener arquitecturas 3D y dentro han de tener nanomateriales, ¿de acuerdo? Para que internamente tengan una gran superficie de interacción. ¿Vale? Esto es importante. Y ahora doy un paso atrás y nos vamos a fijar en un caso concreto de harvesting de energía térmica, que es el calor. ¿Vale? La verdad es que hay bastante calor residual en el entorno, no tanto aquí, pero en entornos industriales lo hay bastante. Por ejemplo, en cualquier motor de combustión, para que os hagáis una idea, solo el 25% de la energía que tiene el combustible se transforma en algo útil, en mover el coche, si es un motor de un coche. El resto, 75%, se pierde en forma de calor. Esto es
porque hay un problema de eficiencia, pero sobre todo es un problema de primeros principios. Aquí también tenemos nuestros mandamientos, que son las leyes de la termodinámica, ¿de acuerdo? Que solo son 3, porque también se pueden resumir en una, que es que la energía ni se crea ni se transforma, perdón, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero nunca la puedes transformar al 100% en una y en otra. Cada vez que haces una transformación, pierdes. Es como cuando cambias dinero. Cada vez que cambias dinero, alguien se queda una comisión. Pues la energía, la comisión es calor, calor que se pierde. Entonces, el papel de la termoelectricidad, de hacer un harvesting térmico, es intentar recuperar una parte de esta comisión, ¿de acuerdo? Intentar convertir parte del calor en electricidad. Este sí es un científico, el señor Seebeck, que descubrió el efecto termoeléctrico, ¿vale? Que es que cuando tú unes dos materiales diferentes y cada una de las uniones está a temperatura distinta, se genera una corriente o una tensión eléctrica. De esa manera obtienes un rendimiento eléctrico de una diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Para tener una buena eficiencia termoeléctrica, aquí hay una fórmula que liga una serie de parámetros, pero bueno, en palabras, para que esto tenga un buen rendimiento termoeléctrico, los materiales que vas a tener aquí han de tener un buen comportamiento termoeléctrico innato, lo que se llama un buen coeficiente Seebeck, en honor a este señor que se llamaba Seebeck. Han de ser un buen conductor eléctrico y han de ser un mal conductor térmico. Si tú tienes esta combinación de cosas, para ese material puedes tener una figura de mérito, que se llama esta fórmula, mayor de 1, y eso es bien, puede funcionar. Normalmente los buenos materiales termoeléctricos son semiconductores. Esa palabra ya la hemos oído antes, ¿verdad? Semiconductor. Entonces, normalmente la termoelectricidad se basa en juntar dos semiconductores, uno P y uno N, y someterlos a una diferencia de temperatura. Esto se comporta como una micropila. Y si tú quieres tener una pila que te dé un poco más de chicha, pues juntas todos estos termopares en esta termopila. Pones muchos de ellos, así multiplicas su efecto. ¿De acuerdo? Tienes una pila que te da una tensión a partir de una diferencia de temperatura. Eso simplemente poniéndolo encima de una placa caliente te da una tensión y te alimenta un sensor. ¿De acuerdo? Estos dispositivos son tal cual como representa este esquema. Están hechos a partir de pequeños cubitos de materiales, ¿de acuerdo? Montados uno al lado de otro con sus conductores y sus cerámicas. Entonces, el ensamblado de estas cosas es cuasi manual y es muy difícil de miniaturizar. Es muy difícil hacer trillones de estas cosas de una manera económicamente rentable, ¿de acuerdo? Todo esto me lo estoy haciendo venir bien para acabar en lo mismo del principio, en la tecnología microelectrónica, ¿vale? Por eso os recuerdo todo lo bueno que yo decía que era el silicio. El silicio es un material abundante. Aquí tenéis la tabla periódica en la que la altura de cada barra es la abundancia relativa en la Tierra. O sea, el silicio es de los elementos más abundantes. Aquí yo creo que todos son de la EGB o de antes. Estudiamos que la corteza terrestre se llamaba sial, ¿no? Porque había silicio en abundancia, ¿vale? Por comparación, los típicos elementos con los que se fabrican los generadores termoeléctricos son bismuto y teluro. Están aquí, es muy poco, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un material abundante, tiene una tecnología de fabricación madura, de alta integración, proporciona sistemas miniaturizados, de alta densidad, y además puedes fabricar un montón a bajo coste. Bueno, pues en el fondo esto es lo que nos hace falta para poder hacer generadores termoeléctricos que den respuesta a la Internet de las cosas allí donde haya una diferencia de temperatura que explotar, ¿de acuerdo? ¿Es el silicio una buena opción? Es un semiconductor y tiene todas esas ventajas. Bueno, hay que trabajarlo un poco más. De entrada no, porque el silicio es un gigante tecnológico, como os he explicado, pero es un enano termoeléctrico, porque su figura de mérito es cercana a cero. Tendría que ser de 1 superior para ser un buen termoeléctrico. Pues el silicio en sí mismo está aquí. ¿Y por qué? Pues porque es un buen termoeléctrico innato, es un buen conductor, pero no es un mal conductor térmico, conduce demasiado bien el calor. Esto es algo que tenemos que arreglar si realmente queremos usar el silicio como un material activo termoeléctrico. Aquí es donde la nanotecnología viene en nuestra ayuda, ¿vale? Porque cuando tú vas a la nanoescala hay determinadas propiedades de los materiales que cambian. Una de las propiedades que cambian, por ejemplo, es la conductividad térmica, el ser buen o mal conductor del calor. Si tú vas de algo que es cúbico a algo que es una lámina de papel
o qué es un hilo, la conductividad térmica se reduce. Hablando pronto y mal, si tú reduces mucho el tamaño del tubo, los electrones son capaces de pasar, sigues teniendo un buen conductor eléctrico, pero el calor no, el calor es un poco más grande que los electrones, ¿vale? Entonces, el silicio en sí no es un buen conductor de calor, pero un nanohilo de silicio es un mal conductor de calor, y por lo tanto puede llegar a tener ZT, esta figura de mérito termoeléctrica, suficientemente bueno como para poder hacer dispositivos termoeléctricos con él, ¿de acuerdo? Y eso es las últimas 5 transparencias, que es a lo que nos dedicamos en nuestro grupo, ¿de acuerdo? En intentar encontrar una alternativa integrada de silicio a la alternativa convencional de los termoeléctricos. Lo que aquí era vertical, aquí es planar, pero bueno, también tenemos un termopar unitario que multiplicamos dentro del chip, ¿de acuerdo? Aunque esto os lo haya puesto a la misma escala, esto es mucho más pequeño, ¿vale? Todo esto cabría en un pedacito de aquí. Entonces, para conseguir este dispositivo usamos todo lo que os he explicado anteriormente. La tecnología de capas finas, de fotolitografía, de grabado y también el micromecanizado. Porque ¿qué necesitamos? Dos cosas. Un dispositivo donde se pueda dar una diferencia de temperatura. Eso ya quiere decir interactuar con el entorno. Quiere decir que a mí me conviene quitar todo el silicio que hay debajo de esta plataforma, usar aquellas técnicas de además, que era el micromecanizado del silicio. Al estar esto libre y esto no, si yo esto lo pongo en una placa caliente, esto estará caliente y esto no estará frío, pero estará menos caliente. Por lo tanto, aquí habrá una diferencia de temperatura. Y ahora lo que necesito aquí es colocar mis nanohilos de silicio, que me convertirán esta diferencia de temperatura en una tensión, ¿de acuerdo? Es lo que digo aquí. Aquí me interesa poner muchos nanohilos de silicio. Ahora bien, ¿cómo ponemos los nanohilos de silicio? De esta manera. De una manera en la nanoscala que recuerda la manera en la que se crecían los lingotes de silicio, aquellos grandes lingotes que luego se cortaban en obleas, ¿vale? Tenemos el silicio de partida. Ponemos una nanopartícula de oro, que tiene un papel catalítico. Ponemos esto en una atmósfera rica con un gas que tenga silicio. Pues ese silicio, a alta temperatura, unos 600 grados. El gas se descompone, tenemos átomos de silicio, se embebe esta nanopartícula de oro de este silicio, aquí dentro uno reacciona con otro y precipita, y empieza a crecer en nanohilo, con la partícula de oro en el borde. Y esto es una reacción que sigue continuando, esto sigue creciendo, ¿de acuerdo? Aquí es un crecimiento de cristal igual que crecen cristales en estos kits que venden en Abacus, ¿vale? Pero controlado y a alta temperatura. Esto es un crecimiento vertical, a mí me interesa que sea horizontal por la estructura que tiene mi dispositivo, pero bueno, es exactamente lo mismo. Yo me las apaño para poner en estas paredes verticales las nanopartículas de oro, lo pongo en el horno con el gas de silicio y los nanohilos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegan al otro lado y conectan. De esta manera es como consigo aquel arreglo de nanohilos en mi dispositivo, ¿de acuerdo? Por un lado, consigo, mediante el micromecanizado, hacer la plataforma y estas trincheras que voy a poblar de nanohilos, que consigo sembrándome partículas y haciendo crecer los nanohilos dentro del horno. Esto se llama tecnología top-down, porque todo el material de partida estaba allí y yo me limito a sacarlo, y esto se llama bottom-up, porque el material de partida se genera por él mismo a partir de reactivos. Crece él solo y se autoensambla solo, ¿de acuerdo? Pues estas dos cosas se ponen en unión para poder conseguir el dispositivo que yo quiero. Un dispositivo en el que se puede dar una diferencia de temperatura y que hay nanohilos de silicio, que es relativamente un buen material termoeléctrico, y es capaz de convertir esta diferencia de temperatura en algo útil eléctricamente. Y esta ya es la última. Aquello era un diagrama, esto es el dispositivo real, ¿de acuerdo? Una foto de microscopio electrónico en el que veis la plataforma, todas esas trincheras, aquí sin rellenar y aquí ya rellenas de una tupida red de nanohilos, ¿de acuerdo? Este es el resultado final, ¿eh? Estas trincheras tienen unas 10 micras de separación y unas 15 micras de profundidad, y toda la plataforma 1 milímetro. Yo puedo juntar muchos de estos en 1 centímetro y tener una pila que me dé la energía que requiera un nodo de la Internet de las cosas cuando estemos hablando de alguna decena de microvatios, ¿de acuerdo? Bueno,
Pues ya está, he acabado, ya os dejo descansar. Concluyendo, la Internet de las cosas puede ser un nuevo gran motor de cambio. En cualquier caso, esto implica más Internet y más cosas, o sea, más comunicaciones, más datos, más procesadores. Afortunadamente para mí, más silicio y más micronanoelectrónica. Implicará también más sensores y más pequeños. Nuevamente salgo ganando, más silicio y más microelectrónica. Y hemos visto que estos sensores necesitarán autonomía energética más allá de las baterías. Así que Energy Harvesting y, ¿por qué no?, más silicio. ¿De acuerdo? Pues con esto acabo. Muchas gracias, doctor Fonseca. Realmente para mí es